Conociendo la verdad. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos acá a Red Nacional CLB en nuestro canal CLB Enigma. Mi nombre es Fernando y es un gusto compartir con ustedes el quinto capítulo de Red Nacional CLB. Me encuentro, por supuesto, como siempre, con mi queridísimo amigo Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, amigo Fernando, un gusto compartir contigo en este quinto capítulo de Red Nacional. Aquí avanzando a pesar de nuestro amigo COVID-19, estamos avanzando para dar la pelea e informarles a ustedes de lo que está pasando a día de hoy. Esta semana vamos a estar bien densos con un tema, Rubén. La verdad que estamos un poco molestos porque resulta ser que el señor Navarro y la señora Camila Vallejos quieren nacionalizar, más bien expropiar, más bien robarse los fondos de los chilenos, Rubén. Y esta es una noticia que se acaba de dar esta semana, un proyecto de ley que busca derogar el DL 3500 y nacionalizar las AFP. Ese es el punto. Y el señor Navarro lo acaba de presentar este miércoles. Y nos preocupa bastante, Rubén, porque acá lo que se busca es trasladar los ahorros de toda una vida de los chilenos y llevarlos hacia un fondo común, ya que en el fondo va a ser administrado por estos propios políticos. Vamos a empezar de inmediato con este tema. ¿Qué te parece a ti esta situación? Yo lo veo como algo bastante peligroso porque esta gente le quiere literalmente meter los bolsillos a la plata de los chilenos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, este es un proyecto bastante peligroso, un proyecto que nos puede generar el quiebre económico de todo el país. Sí. Vamos a entender que esta situación que ellos, digamos, que están proponiendo es un proyecto que va a ser ingresado a las cámaras de diputados para después ser pasado también por la Cámara de Senado. Pero es un proyecto que tiene una peligrosidad, como te lo menciono, que puede llevar a un quiebre económico brutal a nuestro país. Tú recuerdas que antiguamente Chile ya tenía, digamos, anteriormente en los años 70, por ahí creo, un sistema de reparto. Así es. Del cual no tuvo buenos resultados. No, un sistema que quebró, de hecho. Y en eso estaba, tenía, digamos, se definían por varios sectores, digamos, porque existían muchas cajas de compensación de distintas denominaciones que en ese entonces. Claro, de acuerdo al rubro en el que tú trabajabas. Exactamente, de acuerdo a lo que tú trabajabas, estabas asociado a ese sistema. Claro. Pero ese sistema nunca tuvo, digamos, el crecimiento y, digamos, económico que el país necesitaba. Porque tú recuerdas que Chile tenía un déficit, digamos, de una economía de caída bastante grande en esos entonces. Sí. Ya con lo que pasó después del 73, se agudizó ese sistema. Claro, lo que pasa es que ese sistema, Rubén, el sistema de reparto antiguo, ya vamos a entrar a ese punto, dependía del aporte de un 30% de lo que entregaba el Estado. Y si el Estado no genera recursos, sino que por el contrario necesita recursos porque es un desastre, es un saco vacío, es un saco roto que no genera absolutamente nada, por supuesto que al no tener recursos para inyectarlos a ese sistema de reparto, la gente no recibía básicamente sus pensiones. O sea, es un sistema que de verdad era fallido, que terminó quebrando en aquella época. Vamos a ir a ese punto para explicarlo un poco mejor, pero ya se demostró en Chile en aquel tiempo que el sistema de reparto desde ese punto de vista no funcionaba. Ya hoy en día tenemos un sistema mixto que incluye también el pilar solidario, aparte del fondo de ahorro que usted tiene a través de su AFP. Pero el punto medular de esta situación es que este proyecto busca nacionalizar las AFP. La cobertura que le ha dado Camila Vallejo y el propio senador Navarro es que se requiere para inyectar recursos a la economía, pero lo cierto es que acá hay un trasfondo mucho más oculto. Acá lo que importa es meterle las manos a este dinero para que el día de mañana ellos puedan fomentar todos sus planes estatizadores y toda esta idea de que el Estado tenga que estar por sobre todo y sostener nuestra vida básicamente. Pero quiero que entremos, Rubén, a la médula de esto, a la médula del proyecto del señor Navarro, para que luego lo comentemos. ¿Te parece? Entramos en materia, amigo. Ya, amigo mío, mira, la información es así. Luego de anunciarse la semana pasada el ingreso del proyecto de ley que propone la derogación del decreto 3500 para nacionalizar los fondos de las AFP y crear el Instituto Nacional de Seguridad Social, el senador Alejandro Navarro confirmó este miércoles que se ingresará a la misiva a la Cámara Alta del Congreso, como señalabas tú anteriormente.
El parlamentario por la región del Biobío manifestó que los presidentes que Piñera mira como referentes, como Macron en Francia o la canciller Merkel en Alemania, han planteado la necesidad de estudiar, producto de la crisis, la nacionalización de los sectores claves para garantizar la prosperidad de la economía. Pedimos que el señor Piñera abandone su trinchera ideológica, mira quien habla de ideología, y se abra a la posibilidad de nacionalizar el sistema de las AFP. El ex candidato presidencial también se refirió a quienes catalogaron la idea como populista por su eventual inadmisibilidad. Sabemos que hay un debate sobre la constitucionalidad del proyecto. Más allá del análisis técnico, queremos abrir una discusión sincera al interior del Senado para saber quiénes están por derogar el decreto de ley 3500 y quiénes no. Catalogar anticipadamente de populista una iniciativa tan necesaria para estos tiempos es negarse a dar un debate urgente para Chile. Bueno, él mismo lo señala, Rubén, partiendo porque esto es inconstitucional, querido amigo. No se puede realizar, no se puede llevar a cabo, no se puede expropiar, en este caso las AFP, no hay dinero con qué pagar esa indemnización tampoco, y no se puede llegar y tomar los fondos de los chilenos. Sin embargo, ellos acá cruzan un poco esta raya, este límite, y van más allá intentando hacerlo, Rubén. ¿Por qué crees tú que están tratando de hacer este tipo de acciones? Bueno, tú sabes que siempre la parte, digamos, política socialista lleva a una cuestión que es muy, no sé si poder mencionarlo de esta forma, es como que muchas veces se busca que todos tengamos una igualdad en cuanto a un desarrollo de un país. ¿A qué me refiero con esto? A ver, ¿a qué te refieres con eso? Si una persona que ha trabajado 10 años y una persona que ha trabajado 3 años puede tener las mismas posibilidades de ahorro que aquel que tuvo 10 años. No, pues imposible. Entonces, ¿no te parece injusto, partiendo por una parte, que una persona que ha sido permanentemente responsable, ha sido, digamos, equilibrada en cuanto al tiempo de poder, en su funcionamiento de desarrollo, de trabajo, ha sido permanente, a una persona que es inestable, a una persona que puede hoy día decir trabajo 1 mes, 2 meses y mañana no tengo problema de estar en mi casa? Pero una persona que ha sido permanente en sus cotizaciones, en sus ahorros, no tiene por qué compartir algo con lo que él se lo ha ganado con esfuerzo y sacrificio. Con aquel que ha sido un flojo, con aquel que no ha sido una persona responsable consigo mismo, ¿por qué tienes que darle a aquel que no ha querido ser más en la vida? Claro. Las posibilidades, a veces la gente dice, no todos tenemos las mismas posibilidades en la vida. Y yo quiero decir que a veces, quizás en lo social, en lo económico, a veces existen ciertas desigualdades. Pero hay gente de esfuerzo que ha logrado hoy día ser exitosa. Hay gente que salió de abajo. Hay gente que fue pobre y hoy día son grandes empresarios. ¿Por qué? Porque fueron personas que tuvieron el carácter, el coraje para poder hoy día ser lo que son. Pero si tú tienes una persona que no tiene esa capacidad de emprender, que espera que todos se lo den, como lo que te ofrece el socialismo. El socialismo, te dice, no, esto es igualdad para todos, socialmente tiene que ser el desarrollo para todos igual. Los comunistas, sistema de reparto para todos igual. Pero ¿cómo va a ser igual para todos? Claro, claro. Parte por eso. Exactamente. Y además, Rubén, ¿cómo lo implementas? Si acá el peligro está en que esto pasaría a estar de cuentas privadas, de cuentas personales de los ciudadanos, a estar en manos del Estado. Y tenemos sobrada experiencia con lo mal que el Estado administra las platas en Chile. Hemos hablado en el capítulo anterior respecto de cómo, por ejemplo, el Transantiago es un fracaso absoluto. Está completamente quebrado. El nivel de evasión es del 85%. O sea, hoy en día es un sistema que no sirve para nada. Hemos hablado de cómo TVN es el Estado constantemente inyectando dinero cuando es un pozo vacío. Es una institución que tiene tal nivel de deudas que lo mejor que se puede hacer es venderla. Porque además se pagan favor y además es adoctrinamiento marxista en ese canal de televisión. Es un sistema generalmente como el que implementa el socialismo que no funciona, porque no tiene incentivos para desarrollarlo. O sea, imagínate tú, si tú recién me pones el ejemplo de una persona que a lo mejor cotizó 30, 40 años de su esfuerzo versus una persona que cotizó 3, 4 o 5 años y recibe exactamente lo mismo, entonces la solución es simple. Yo no cotizo nunca más. Total, sé que me van a entregar el día de mañana el mismo nivel de salario que te van a entregar a ti por haber trabajado toda tu vida. ¿Qué incentivo existe? Lo que pasa es que hay No gente, existe. lo que pasa es, Fernando, que hay gente que confunde que
tener, digamos, al Estado como representante y dueño de todo un sistema, hay gente que piensa que va a ser mejor, o les va a mejorar la calidad de vida. Cuando tú dices, el Estado se hace cargo de todo. El Estado reparte. Claro. El Estado es el jefe de todo esto. Pero se ha demostrado que los países que han estado bajo el dominio del Estado terminan siendo países que caen en dictaduras. Ahí tienes Venezuela. Ahí tienes Cuba. ¿Quiénes son los que financian todo? ¿Quiénes son los que hoy día se enriquecen en esos países? Los grandes dictadores que conocemos. Fidel Castro, Maduro en Venezuela. Y podríamos nombrar en otros países. Exactamente. Pero ¿sabes tú cuál fue el problema del sistema de reparto? ¿Cuál fue? El sistema comenzó a quedarse sin financiamiento. El sistema antiguo en Chile, antes de que existieran las AFP. Exactamente. Por eso fracasó ese sistema. ¿Por qué se quedó sin financiamiento? ¿Por qué se queda sin financiamiento ese sistema? Porque resulta que muchos de esos trabajadores que estaban en esa instancia dejaron de ser activos en cuanto a sus cotizaciones. Tal cual. Dejaron de trabajar, no sé, por diferentes motivos, no siguieron cotizando. Entonces, lo hicieron de forma informal también, etc. Y esos dineros comenzaron a desaparecer. Tal cual. Porque el mismo sistema comenzó a consumirse. Entonces, te das cuenta que ese sistema de reparto, el que hoy día Camila Vallejo quiere proponer, sí. Y dice, Camila Vallejo ingresó un proyecto para declarar de interés nacional el patrimonio de las AFPs. De interés nacional. Pues. Dice, la diputada afirmó que es el primer paso para iniciar el proceso de nacionalización, lo que tú leías hace un ratito, también por parte del señor Navarro, del sistema de pensiones, para que el Estado pueda disponer de las utilidades de estas empresas y destinarlas a fines colectivos. Pero ¿por qué tiene que destinarlas al Estado? Claro. ¿Por qué tienen que ser destinadas al Estado? ¿Por qué no son destinadas a los propios trabajadores que lo han hecho durante mucho tiempo? ¿Por qué no se les destina esos dineros a los trabajadores? ¿Por qué tenemos que pasárselo al Estado o a una entidad para que se haga cargo de esos recursos que pueden salir? Bueno. De esas, digamos, disponer de esas utilidades, como dice. Tienen que pasar por el Estado porque si no los políticos serían inservibles. Bueno, son inservibles en realidad, son inservibles, pero si no pasara por sus manos, Rubén, ¿qué harían ellos? Si lo que quieren ellos es agarrar ese dinero. Muchachos, acá estamos tratando de hablar respecto al tema del fracaso del sistema de reparto, de cómo efectivamente en Chile existió y no funcionó, pero acá el propósito tal vez más oscuro de esta situación es tomar ese dinero, porque ellos necesitan financiamiento. Venezuela ya no tiene plata, Cuba no tiene plata, Evo Morales salió volando de Bolivia y ya no tiene cómo financiarlos también a través de la coca y todo ese tipo de cosas. Argentina está absolutamente quebrada. El fondo de AFP en Chile es realmente un tesoro. Es un tesoro que los políticos de izquierda están mirando como lobos sedientos, Rubén. Están desesperados por ponerle las manos encima y utilizan el colectivismo, utilizan los conceptos de justicia social, todas esas palabrerías falsas para en realidad meterle las manos y poder financiar todos los proyectos que ellos tienen en adelante para nuestro país, que en realidad es para enriquecerse ellos, para tener el control sobre esos recursos y llevar hacia adelante lo que ellos quieran hacer. No es por el bienestar de la Correcto. gente. Si fuera por el bienestar de la gente, hubieran tenido un gesto, por ejemplo, y se hubiesen bajado los salarios para donarlo a la gente. Nunca lo han hecho. Nunca lo han hecho. Seguimos hablando ya, este es el 5º programa y todavía no lo han hecho en el pasar del tiempo. Porque realmente lo que ellos quieren es ponerle las manitos a la plata, Rubén. Eso es lo que les interesa a esta gente. Por eso es que están desesperados, aún sabiendo que es inconstitucional. Si eso es lo más interesante. Ahora, ¿quieren saber ustedes, amigos míos, qué pasa cuando las AFP son nacionalizadas por los países? ¿Qué ocurre cuando el Estado se hace cargo de eso? Tenemos el ejemplo de Argentina, Rubén. Correcto. Mira, Fernando, en este sistema que esta señorita y este caballero Navarro quieren proponer, solamente van a ser beneficiarios la gente floja, la gente que es como las sanguijuelas que se te pegan en el cuerpo. Exacto. Y te comienzan a chupar. Exacto. Hasta dejarte sin sangre. Sí. Esa es la gente que se... Aquí se benefician los flojos. Los parásitos. Aquí no se beneficia el esfuerzo, el de trabajo. Beneficiemos a aquel que lo ha hecho constantemente. Beneficiemos a aquel que sale todas las mañanas a trabajar para llevar el sustento a su hogar. Pero no beneficiemos a aquel que no lo hace. No tiene por qué ser de esa manera. Creo que el sistema capitalista chileno hoy día que tiene Chile, pero sigue siendo uno de los mejores que tenemos acá en nuestro país, en toda la región de Latinoamérica.
Lo que pasa es que aquí hay un conflicto, Fernando, entre al comunismo no le gusta el sistema neoliberal. Yo creo que ellos aborrecen este sistema, porque lo tratan, ¿por qué? Porque te ponen como, a ver, es como decir, ¿sabes qué? Aquí lo único que son beneficiarios son los grandes empresarios, son los que se hacen ricos. Pero si en toda la existencia de la humanidad siempre van a haber diferencias. Las queramos o no las querramos, van a ser de esa manera. Claro. O sea, pregúntate una cosa tú. Si tú estudiaste 4 años una carrera para ser el día de mañana un profesional, y hubo un tipo que no estudió, ni siquiera la mitad de su básica la terminó, ¿cómo va a llegar a ser el día de mañana un triunfador en la vida? ¿Cómo? Explícame, o sea, ¿cómo lo hará? ¿Cómo lo va a hacer? A menos que se juegue un loto y se gane una lotería, porque de otra manera no le veo solución a su problema. O sea, esto parte por lo que la misma vida te entrega a través de toda tu existencia. El desarrollo de cada ser humano parte por la educación, por la formación. Claro, lo que pasa es que el sistema socialista lo que necesita, Rubén, es tener Parásitos. y que tú dependas de ellos. Que tú dependas del Estado, que todo lo que tú hagas esté supeditado a lo que el Estado determine, a que tú dependas económicamente de lo que ellos te entreguen. Y ese es el mayor poder que tienen los políticos. Cuando ellos toman control sobre ti a través de los recursos, hacen que finalmente tú dependas, como es el caso de Argentina, de ellos. Y entregas tu voto porque ellos te pueden solucionar la vida supuestamente. En la realidad de los hechos nunca sucede eso, al contrario, te empobrecen aún más. Pero la percepción y el sistema base elemental como funciona el socialismo es tomarte a través de estos recursos, tomarte a través del punto de vista económico, ofrecerte mentiras, decirte que ellos te van a ayudar en todo, que ellos te van a solucionar los problemas, que van a hacer una vida más justa para ti, cuando en realidad lo único que necesitas es que tú dependas de ellos. Y eso es lo que buscan finalmente. Quiero dar un solo ejemplo respecto a esto, y es la crisis en Argentina respecto a las pensiones. Puse el caso de Argentina porque Argentina tiene estatizado efectivamente las AFP, que es lo que quieren hacer hoy en día acá el parásito Navarro con la parásita Vallejos. Voy a leerles un poco respecto a esta situación para que lo entiendan, queridos amigos. Los pensionados argentinos están viviendo un verdadero drama, pues el presidente Alberto Fernández está implementando una medida que consiste en congelar las pensiones por 6 meses para determinar una nueva fórmula de recálculo, lo cual pulveriza las pensiones si consideramos la inflación del 50% anual del país vecino. Por lo tanto, los pensionados están viendo día a día una menor jubilación, y lo mismo sucederá cuando se conozca la fórmula de revalorización, pues el ajuste será menor que la inflación. Recordemos que hace 10 años el gobierno argentino estatizó los fondos previsionales de las AFIP, como se le llaman allá, prometiendo en ese entonces mejores pensiones, lo que claramente no se cumplió. Las lecciones para Argentina son importantes, sobre todo en medio de los ofertones en plena discusión previsional. El ejemplo es claro, nos demuestra que los sistemas de reparto son inviables y que son los pensionados los más perjudicados. Tal cual señalamos en esta información, los más perjudicados con estas mentiras, con esta basura falsa que te venden los políticos, son los pensionados. En Argentina están congeladas las pensiones, Rubén, imagínate. Supeditadas también a la situación económica terrible que vive ese país por lo mismo, por la presencia descomunal del Estado y con esos impuestos gigantescos que le implementan a las empresas y a la gente. Y el resultado es que no tienes plata para entregarle a los ciudadanos. Porque aquí se enriquece un sector nomás. ¿Y qué sector es el que se enriquece, amigo? El sector de los comunistas. El que busca hoy día, ese sector busca hoy día el quiebre de este país. Hoy tú sabes, para terminar ya esta primera parte de Red Nacional, tú sabes que la revista Forbes, que es muy famosa, puso a Fidel Castro en el 7º mandatario más millonario de todo el mundo. Increíble, increíble. El 7º lugar entre los 10 mandatarios más adinerados de todo el mundo. Cómo se les cae la mentira, viejo. Ese era el señor Castro. Ese era el señor Castro. No era tan pobre como parecía, parece. 7º lugar, dentro de los 10 mandatarios más adinerados del mundo. Oye, y Maduro debe andar por ahí también. Y la gente, por supuesto, y la gente en Cuba recibe migajas. ¿Por qué? Porque el Estado se hace cargo de todo.
Es realmente increíble cómo suceden este tipo de cosas, pero para quienes estamos un poco inmersos en este mundo de entender cómo funciona el socialismo, nos damos cuenta de que es un auténtico fracaso. El sistema de reparto en Chile fracasó hace 50 años atrás. No fue capaz de sostenerse, no fue capaz de crear incentivos para que la gente ahorrara. Y como dijimos al inicio del programa, dependía de este fondo que agregaba el Estado de un 30%, que lamentablemente si el país no crece, no lo puede entregar. Por lo tanto, las pensiones se van al suelo. Y esa es la realidad. Ahora, esta gente, además de esta idea de sacar los fondos, desea tomarlos porque tiene intereses propios, insisto. Ya no cuentan con el dinero de Venezuela para hacer su revolución. No cuentan con el apoyo de Cuba, que solamente aporta inteligencia y subversión, pero jamás recursos. Evo Morales salió volando de Bolivia y en Argentina está el desastre. ¿Cuál es el único lugar de donde ellos pueden sacar una tajada económica gigante, gigante, para seguir adelante con sus planes de destruir nuestro país? De los fondos de las personas. No permitan que les roben sus dineros chilenos. No permitan que les roben sus dineros. Sus fondos son suyos. Usted puede entrar a través de las AFP y ver cuánto dinero tiene. Y puede cambiarse a un plan más conservador si lo desea. O elegir entre un plan u otro. Pero tiene control y acceso directamente a sus fondos. Eso no va a ocurrir en el momento en que esta gente estatice sus fondos. Porque simplemente ellos van a tomar control sobre esto y se los van a robar. ¿Hay que mejorar el sistema de AFP? Absolutamente de acuerdo. En primer lugar, las pérdidas las debieran asumir ellos y no como lo hizo el señor Ricardo Lagos, que cambió las planes del juego, tal como también lo hizo la señora Bachelet, que han sido los mismos que han contribuido a la destrucción de los sistemas de AFP. Ellos debieran de alguna forma reparar esto, los políticos, para que la gente no tuviera que asumir sola las pérdidas, por ejemplo. Pero en este caso, esta gente quiere tener control sobre tu dinero y utilizarlo y literalmente, Rubén, robarlo. Correcto. Esperemos que este proyecto no llegue a triunfar, digamos, porque de lo contrario vamos a lamentar esa situación de una manera muy triste para todos los chilenos. Que esto se haga, digamos, cargo, digamos, esta gente, como tú lo mencionas recién, es destructivo. Absolutamente. Lo último para agregar, como decías tú, es un proyecto inconstitucional, no debiera pasar bajo ningún punto de vista, es un volador de luces, pero ya lo dijo por ahí una ex ministra, dijo, sería importante que la gente que promueve ideas que son inconstitucionales y que bajo juramento decretaron no hacer jamás, debieran pagar algún costo, Rubén. Yo creo que ya es hora de que Vallejo, Cariola, Navarro, Giles y toda esa gente, por presentar cosas inconstitucionales, pague algún costo, Rubén. Por supuesto. Ya, debieran ser completamente sacados del Congreso, sacados completamente porque esta gente presenta cosas que sabe que van en contra de los chilenos. Es una irresponsabilidad. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar que esta gente proyecte proyectos que son inconstitucionales, que lo saben perfectamente y que le hacen daño a nuestro país? Ellos debieran pagar saliendo del poder justamente por ir haciendo cosas que van en contra de la ciudadanía. No sé si estás de acuerdo con respecto a eso. Correcto, amigo. Ya pues, amigo mío, vamos a ir a una pausa comercial y volvemos con el segundo bloque acá en Red Nacional CLB. Ya volvemos, amigos. Pastos Green. Pasto en rollo e instalaciones para su jardín. Renueve sus espacios, jardín o antejardín, con pastos de primera calidad, resistente a los cambios de temperatura y de alto tráfico. Comuníquese con nuestra sala de venta llamando al +569 68 23 29 29 y al mencionar a CLB Conociendo la Verdad obtendrá un descuento especial. Pastos Green, un toque especial para su jardín.
Estamos de vuelta acá en Red Nacional CLB, queridos amigos. Muchas gracias a los auspiciadores que hacen posible este programa, Rubén. Muchas gracias a Detallitos. Gracias a Detallitos y a Pastos Green. Recuerda que lo pueden buscar, amigos míos, a nuestros auspiciadores también a través del Facebook de CLB, el fanpage, que es Ciudadanos con Opinión. Ayúdenos colaborando con ellos también para que podamos hacer posible este programa que ya va en su 5º capítulo. Bueno, vamos a entrar, Rubén, ahora a nuestro segundo bloque, en esta oportunidad con algo que ocurrió durante la semana, Rubén, que fue el tema del rechazo y el tema de la prueba, la nueva constitución. Supuestamente a realizarse el 26 de abril, cosa que obviamente se modificó a raíz de todo lo que está pasando, pero lo interesante, Rubén, es que se hicieron varias encuestas de forma virtual para saber cuál hubiese sido el resultado de este plebiscito. Y en la más importante de todas, con casi 170.000 votos, fue la del señor Mauricio Bustamante. ¿Te acuerdas tú, periodista de TVN, lector de noticias, etcétera? Sí. Ya, él hizo una encuesta muy interesante, Rubén, donde, como te digo, votó casi 170.000 personas. Eso es mucho más de lo que podemos registrar, por ejemplo, la Academ o cualquier otro tipo de encuesta. Y en la encuesta, Rubén, ganó el rechazo exactamente con un 52,8% contra un 47,2%. Es decir, la demostración fue que se imponía el rechazo. Claro, si en esa instancia hubiese pasado, la realidad hemos tenido que votar todos los chilenos, el rechazo hubiese obtenido la victoria. Exactamente. Cosa que yo creo que se asemeja a la realidad. No es que confirme el hecho de que evidentemente iba a ganar per se el rechazo, pero sí es una lectura muy interesante respecto a una cantidad muy grande de gente que hubiese votado rechazo a esta idea de una nueva constitución. ¿Qué te parece a ti esa situación? ¿Te demuestra un poco hacia dónde está mirando el chileno con respecto a no querer cambiar la constitución? ¿O cómo lo ves tú? Yo creo que la gente, después de todo lo que pasó, digamos, con este mal llamado estallido social, con este conflicto que tuvo el país, entendió en el camino lo que estaba pasando. ¿Qué entendió la gente? Que quemando, que destruyendo, que saqueando, que las pymes dejaran de poder obtener, digamos, financiamiento por parte de su desarrollo, de su trabajo, lo dejasen de ser porque obviamente sectores como la Plaza Puente Alto, sectores como la Plaza de Maipú, por nombrarte algunos lugares donde hay gente que trabaja en diferentes cosas, sectores, no lo podían hacer. ¿Por qué no lo podían hacer? Porque estaban en un campo de batalla continuamente. Sin nombrar principalmente lo que pasaba en Plaza Italia. Claro, pero yo conozco a un amigo que él un día me mandó un video que trabajaba en el sector de Plaza Maipú. Me dijo, ¿sabes, Rubén? Quiero pedirte por favor que subas estos videos, me dice. Y yo le digo, ¿qué pasa? Me dijo, es que yo no puedo trabajar, me dice. Él trabajaba en reparación de computador, en un sector de... Como una especie de servicio técnico. Servicio técnico. Ese era su trabajo. Ese es su pyme, su negocio. Sí. Pero no lo podía hacer porque la gente no podía llegar al lugar porque estaban constantemente cerrando, porque la gente veía que ese lugar se había convertido en un campo de batalla continuamente. Claro. Entonces, ¿qué se produjo con eso? Que trabajos como el de este amigo mío no podían seguir funcionando. Obvio, porque ¿quién iba a ir a un lugar donde se había convertido en un campo de batalla, confundiendo o malentendiendo, crees tú, que ese era el camino para que Chile cambiara? Para que los empresarios, porque esta cuestión yo en un momento lo entendí, Fernando, amigo, yo entendí que esta cuestión se había vuelto una guerra entre el empresariado y los trabajadores. ¿Como una lucha de clases? Es que porque se criticaba al sistema chileno que tiene, al sistema capitalista que Chile tiene. O sea, que aquí dice que hay un sector que se ve beneficiado con el desarrollo de un país y hay otro sector que no crece, que es el sector de los trabajadores. ¿Por qué empezó esta cuestión? Por la salsa supuestamente del metro. Pero ese fue, digamos, fue el anzuelo para esto, para que esta cuestión estallara, como dicen ellos. Pero esta cuestión no solamente se produjo por esto, porque en esta cuestión que Chile vivió, estaba todo orquestado y preparado para que Chile tuviera una crisis como la que tuvimos hace 5 meses anteriormente. Esto fue preparado. Ahora, ¿qué crees tú que pasó en este periodo de tiempo? Porque ya obviamente hemos hablado sobre esta insurrección social, este intento de desestabilizar Chile. ¿Qué ocurre para que la gente, que en gran medida en aquel tiempo, recuerdas tú, estuviera mucha gente en favor del apruebo? ¿Por qué la gente empezó a entender lo que había detrás?
¿Por qué la gente se empezó a dar cuenta de toda esta falsedad y por qué se dio cuenta que finalmente que era entregarle más poder a los políticos seguir hacia adelante con esta idea? ¿Por qué la gente empezó a preferir el rechazo y por qué creció tanto en este periodo de tiempo? Claro, porque justamente la gente entendió que lo que yo te mencionaba reciente, o sea, un muy pequeño resumen, era que si el país estaba viviendo esta situación, era por culpa de un sector, digamos, político, o un sector, digamos, que se había, como te digo, beneficiado con todo el crecimiento. ¿Por qué se buscó cambiar la Constitución? O sea, ¿por qué se dijo que el culpable de toda esta situación era lo que hablamos en el primer capítulo de este programa, que uno de los responsables era el sistema de ahorro que tenían los chilenos, que era pésimo, que era malo, que no servía? Se buscó también por ese sentido cambiar la Constitución porque se hablaba y se decía que existían abusos por parte del sector empresarial hacia el sector de los trabajadores y que eso tenía que ver con los cambios de la Constitución. ¿Y qué tenía que ver la Constitución con toda esta cuestión? ¿Qué tiene que ver la Constitución con todo lo...? Nada, porque para empezar, el tema de la AFP está por ley, no está a través de la Constitución. ¿Qué tiene que ver la Constitución con el sistema, con el sistema, por ejemplo, de hoy día que tiene Chile de transporte? ¿Tiene que ver la Constitución? No tiene nada que ver, no está tampoco por la Constitución. Tiene que ver, en el fondo, lo que ellos buscaban, porque cambiaron la dialéctica y empezaron a hablar solamente los políticos de izquierda sobre el tema de la nueva Constitución, tiene que ver con entregarles el poder de hacer las leyes a su medida y transformar el carácter de Chile de un país de libre mercado a un país socialista. Ese es el verdadero trasfondo. Todas las cosas que la gente en un principio, o la masa que salió inocentemente creyendo que estaba solicitando ciertos cambios, esa gente no entendía que lo único que buscaban realmente los políticos era cambiar la Constitución para hacerla a su medida. Y que todo lo que la gente pedía estaba por ley, no estaba a través de la Constitución. Por lo tanto, se podía modificar si había voluntad de hacerlo. Voluntad que nunca existió, como ustedes pueden ver hasta el día de hoy. Tenemos una oposición que no le interesa mejorar la calidad de vida de los chilenos, simplemente nueva Constitución. Yo lo dije en un podcast que hice hace poco, Rubén, donde hablaba de que la dialéctica que se utilizó, el relato que se utilizó, fue solamente una nueva Constitución. Y la gente, como muchas veces todavía no piensa mucho en los temas, no se da cuenta, es como un poquito borrega, no empieza a analizar y decir, hey, ¿por qué nueva Constitución si nosotros queremos mejorar la calidad de la salud, la calidad de la educación? Nos interesa que los delincuentes paguen en la cárcel. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso con la nueva Constitución? Sin embargo, la gente no se cuestionó. Los políticos empezaron a decir, ¿cierto? Vamos a una nueva Constitución y todo el mundo fue para allá. Y todos empezaron a ir para allá. Y todos empezaron a ir para allá cuando nunca fue el tenor de mucha gente que salió a hacer cacerolazos en la calle. Porque existe un momento... O sea, para que tú te des cuenta de lo manipulable. La retórica de ellos. Exacto. Lo que pasa es que hay un momento en que se separa la gente que busca, digamos, decir, ¿sabes qué? Hay cosas que no me agradan del país que pueden cambiar. ¿Cuánto fue la cantidad de gente que se reunió en esa gran marcha de más de 1 millón de personas? Se dice que más de 1 millón de personas. Esa gente que estuvo ahí, después se separó de esa gente que estaba supuestamente en la primera línea, que fueron los que empezaron a quemar, los que empezaron a ir en contra de toda esta cuestión del sistema que Chile tiene. Y pregúntate una cosa tú, ¿por qué se quemaron los supermercados? ¿Qué culpa tenían los supermercados en toda esta cuestión? ¿Qué culpa tenía que ver toda esa gente que trabajaba en esos supermercados? Yo pasaba continuamente por un supermercado acá en Renca, que era un líder grande, un supermercado grande. Y cada vez que paso, lo miro y me da una pena y una nostalgia. Y digo, ¿y dónde está toda esa gente hoy día? Claro. Que ya no tiene trabajo. O sea, en vez de aplaudir, dijeron algunos, no, que toda la gente de primera línea son todos, aplaudámoslo a todos ellos, porque son representativos de todos los chilenos. Y que lo recibieron ahí en el Congreso, lo recibieron con voz y platillo como héroes. ¿Y quién recibió a la gente que quedó sin trabajo? Claro. ¿Cómo le dice esa mamá o ese papá a sus hijos que hoy día están esperando alguna necesidad, alguna ayuda de sus padres para poder seguir estudiando? Ahí no apareció tampoco Bachelet preocupándose de los derechos humanos de esas personas. Ya que se preocupa tanto de los derechos humanos, de ellos no se preocupó, me parece. Exactamente, ¿me entiendes o no? Entonces, por eso te digo que aquí hubo un plan para... Claro, ya, ok, estoy de acuerdo contigo. O sea, de hecho, nosotros sabemos que eso es así. Pero el tema es qué cambió. ¿Por qué la gente empezó a girar, en su gran mayoría, o a despertar más bien, y a decir, ¿sabes qué? No nos interesa esto por medio de la violencia. No nos gusta esto por medio de una imposición.
Por mucho que hay gente que esté de acuerdo, lícitamente, por supuesto, de querer hacer cambios, porque eso también se puede plantear. Eso Pero es se pueden aceptable. reformar. Se pueden reformar. O incluso tú puedes decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría una nueva constitución. En sí, per se, no es un mal deseo. El tema es cómo se está haciendo. ¿Y quién lo hace? ¿Y quién lo hace? Exactamente, ¿quién lo hace? ¿Quién te lo ofrece? Ahora, ¿por qué la gente empezó a despertar esa situación, Rubén, y se revirtió? Algo que todos los medios de comunicación decían, no, aquí el apruebo gana, está listo, pero resulta ser que no. Un momento. Empezó la gente a despertar ante esta situación. Los canales de YouTube, por supuesto, ayudaron mucho a crear conciencia respecto a este tema, pero la gente en un momento llegó a decir, basta, queremos rechazar esto porque por la violencia nosotros no vamos a aceptar nada. Correcto. Y empezó a cambiar esta especie de balanza y la gente del rechazo empezó a crecer cada vez más. Hasta un punto, como señalo yo con datos empíricos, de que de una votación de 170.000 personas, que mucha gente ganó la opción rechazo, Rubén. Es lo más probable que eso suceda en la realidad también, así como van las cosas. ¿Por qué? Porque la violencia continúa, ese acuerdo por la paz supuesto por una nueva constitución nunca ocurrió, nunca hubo paz en el país, nunca volvió la tranquilidad a Chile, por el contrario, aumentó la violencia. Sin embargo, la gente está despertando y está dándose cuenta de Bueno, esto. eso te demuestra, la encuesta te demuestra que hoy día la gente no cree en eso. Que ese camino, el que se pensaba que era el apruebo, no iba a cambiar en absolutamente nada para el país. De hecho, el año 2005 creo que el señor presidente Ricardo Lagos ¿Sí? hizo una reforma a la Constitución, se cambiaron muchas cosas de esa Constitución antigua. Claro. Que hoy día realmente muchos chilenos desconocen, es otra cosa. Pero que hubo cambios en esa Constitución que fue la que se inició ahí Y la que nos rige en la a día de Junta del hoy. Gobierno Militar. Y es la que nos rige actualmente. Bueno, en términos prácticos, es impresionante la cantidad de gente que hoy en día rechaza esto. En todas las encuestas, insistimos, no es que se vaya a dar de que por sí se gane el día de mañana un plebiscito, si es que se llega a hacer a raíz de todas las cosas que están pasando. Pero es una gran muestra de cómo la gente, a pesar de todo este ataque de violencia, de todo este lavado de cerebro de los medios de comunicación, despertó ante esta situación y ya no está de acuerdo con esta idea de que hay que hacer estos cambios porque los políticos dicen no. La gente se paró en este momento y dijo, rechazamos la idea de una imposición a través de la violencia. Rubén, un tema más que te quiero comentar. La señorita Carolina Cox ha vuelto al infierno neoliberal, como le llama a ella, que es Chile. ¿Qué te parece? Está de vuelta la señorita Carolina Cox, que para quienes no lo saben, es una persona que defendió constantemente el modelo cubano, el modelo socialista, y que cayó por error o lamentablemente por defecto quedó varada justamente en La Habana y estaba pidiendo a gritos poder volver a Chile. Ella ya está de vuelta en Chile. Nos parece genial que esté de vuelta en Chile, a pesar de que sea una pesadilla neoliberal como ella la señala. Esperemos que le esté aguantando por lo menos con papel para ir al baño, pero está en nuestro país. ¿Qué te parece a ti que ya la tengamos de vuelta? ¿Y crees que hay alguna lección para ella respecto a esto? En esto de que dice que me parece genial, yo voy a discrepar contigo. No, por supuesto, dale nomás. Para mí, creo que se hubiese quedado en Cuba. Que se hubiese quedado en Cuba. Sí. ¿Por ¿Sabes? qué razón crees que hubiese sido bueno? Porque es el sistema que ella cree, Exacto. que es efectivo, que es bueno, que es el sistema que genera crecimiento para un país. Po. Entonces que se establezca. Ahí está la igualdad, pues viejo. Por eso te digo, o sea, a mí me hubiese parecido fantástico que se hubiese quedado sus buenos años allá en Cuba para que hubiese cambiado su mente realmente de lo que significa vivir en el sistema que te ofrecen estos señores como Fidel Castro, como Maduro, que son sistemas súper maravillosos que te generan muchos enriquecimientos personales para las personas. Y eso te demuestra a ti que esta gente es totalmente personas cerradas de mente, gente ideologizada políticamente, ideologizada, ¿por qué digo? Porque le creen a este sistema que en todo el mundo no ha dado resultados, sino ha dado resultados. O sea, nómbrame, por ejemplo, mira, hay gente que dice, oye, pero China, que es un sistema que tienen... No, de hecho, China se abrió al libre mercado en lo económico para poder sacar gente de la pobreza, porque todo el resto del sistema es completamente comunista, es un totalitarismo comunista ese. Entonces se abrió a ese sistema, ¿por qué? Porque vieron... Claro, porque vieron ganancias. Exactamente. Ahora, ¿qué crees tú que ella tiene que haber pensado en todo este periodo de tiempo, Rubén? Porque mientras tanto estamos conversando, nosotros está en pantalla unas capturas de imágenes que encontramos de la señorita Carolina, obviamente avisando que se encuentra bien, y que la gente le cuestiona respecto a todo lo que pasó, a lo mediática que se volvió por esta situación. Dice, bueno, cada quien puede pensar lo que quiera, dice ella. ¿Pero crees que le hizo clic esta situación? No le hizo clic. Nada. No, ella nunca le va a hacer clic. Por eso te digo que a esta gente insisto, hubiese sido bueno que esta señorita o señora se hubiese quedado sus buenos años por allá, para que aprenda
a ver si con dos confores se puede limpiar el trasero en una semana. Claro. Porque ¿cómo lo hace la gente allá para hacerlo? Si no sé cuántos confores le dan por semana. Claro, o si puede vivir con una caja de alimentos que le proporciona el Estado, que tanto le gusta. O sea, por eso te digo. O si puede convivir con los ratones ahí felizmente. O tendrá que ir o tendrá que sacarle la hoja de los cuadernos a los niños para poder limpiarse el traste, porque claro. no tienen la gente ya. Porque esa es la realidad. Aquí nosotros estamos, a veces un poco nos reímos con ciertas situaciones, pero esa es la realidad, es la dramática realidad. O sea, porque estás acostumbrado a lo mejor acá a poder ir a un supermercado y elegir todo lo que tú quieres comprar. Allá no puedes hacer eso. No lo puedes hacer, po. Y la señorita Carolina Cox defendía esa Pero situación. estaba llorando. Lloraba, desesperada, pedía que le enviaran un avión y que la rescataran. Que no le servían las tarjetas. Pero si no es el paraíso. Claro. ¿Es el paraíso que te ofrecen los comunistas? ¿El paraíso del desarrollo? Tú dijiste el sistema neoliberal. El infierno neoliberal, el que atacan tanto. Claro. Sí, insisto, si hay gente que hoy día ha logrado tener algo y tiene su empresa, ha sido por su esfuerzo, por sus capacidades. Y te da trabajo. O sea, si yo Mientras más libertad tiene el ser humano, a ver, si yo me gano 10 millones de pesos y pongo un negocio, ¿quién es el que financia el negocio? Soy yo el que financio el negocio. Exactamente. ¿Quién es el que arriesga? Soy yo el que arriesgo. El que se endeuda. ¿Quién es el que da trabajo? Soy yo el que da trabajo. O sea, yo tengo también riesgo dentro de toda esta cuestión. Y los empresarios también lo tienen, si uno no lo entiende. Pero tú no puedes llegar y estrujar una empresa y hacerla mierda, así, diseñadamente, perdóname, para hacerla mierda, para ganar más recursos y llevar a esa empresa el día de mañana a una quiebra. ¿Por qué se fue esa empresa que tú recuerdas acá en Maersk? ¿Por qué se fue esa empresa? ¿Por qué cerró? Claro. ¿Y por qué se fue a Perú? El excesivo sindicalismo en Chile que termina destruyendo las empresas. Porque los sindicatos empezaron a pedir y a pedir y a pedir cosas. ¿Y qué hizo Maersk? Agarró sus cosas y se fue. Y se fueron. Se acabó. ¿Y cuánta gente quedó varada sin trabajo allá en ese lugar? Yo tenía amigos que trabajaban en el transporte, tenía amigos que manejaban buses, transportaban a toda la gente de ese lugar y los llevaban en la mañana y los sacaban en la tarde. Claro. Y un día me llama y me dice, ¿sabes qué? Quedé sin trabajo. ¿Qué te pasó? No, es que Maersk cerró. Se fue. Perdieron los transportistas. Perdieron los trabajadores. Perdieron todos. Claro. O sea, te das cuenta que fue un efecto dominó. Exacto. Cayó una pieza y empezaron a caer todas las piezas. Exacto. Y eso te generó el cierre de una empresa. Por eso te digo, hay gente que a veces reclama mucho con la empresa, que esta empresa aquí, que esta empresa no me da acá, que esta empresa acá. Pero al final de cuentas, cuando tú vas a entender que en realidad si hay posibilidad de poder ganar, algo más se pueden dar esas posibilidades. Ahora yo no estoy defendiendo a todos los empresarios, porque hay empresarios que son quizás... Hay corruptos también. Hay corruptos, hay gente que es abusiva, sí, claro. Hay que decirlo. Exacto. Pero también hay empresarios que son buenos empresarios, que se preocupan de sus trabajadores, pero no decimos, todos estos empresarios son una mierda y son todos descarados. Es que yo creo que a lo mejor, Rubén, más que defender a los empresarios o no, lo que se debiera defender acá es el sistema de libertad de emprender. El hecho de que tú, yo o cualquier persona tenga el día de mañana la posibilidad de desarrollar un negocio o una idea o un emprendimiento y tenga la posibilidad de hacerlo. Y que el Estado te permita, con todas sus herramientas, hacerlo de la forma más rápida posible. Por supuesto. Ese es el punto. Más allá de la corrupción y todas esas cosas con las que obviamente, como todos estamos en contra sobre eso, nosotros lo que pretendemos es que un sistema permita que la libertad de las personas se exprese. Versus un sistema como el que defendía la señorita Carolina Cox, que vamos a ver cómo piensa ahora, donde el Estado es el que se hace partícipe de todo y controla absolutamente todo y te mata a impuestos si es necesario hacerlo para alimentar su gran boca. Ese es el punto clave acá. La libertad de poder llevar hacia adelante tu proyecto de vida versus el Estado anteponiéndose a todo. Esa es la realidad, amigo mío. Bueno, amigo, ha sido un programa de esos que hemos conversado. De repente me entra esta pasión. Me gusta cuando te enojas, compadre. Cuando me ofuscan ciertas cosas que de repente uno dice, chuta, hay gente que te vives quejando de todo y te quejas todos los días de algo y que todo está mal y que todo está mal. Entonces, aléjese de esa gente, porque esa gente no le va a contribuir a nada bueno. Tenga fe y tenga esperanza que el día de mañana para usted puedan pasar cosas buenas. Porque siempre estamos con esa cuestión que van a pasar cosas malas. Sí, la vida tiene cosas buenas y también tiene cosas malas. Y quizás en un futuro
vamos a enfrentar quizás cosas, momentos bonitos en la vida y quizás momentos que no van a ser tan fáciles para cada uno. Pero aprovechemos eso, aprovechemos los buenos momentos, aprovechemos los momentos de ahorro, de esos trabajos que podamos ahorrar, que podamos juntar. Para el día de mañana podamos estar mejor preparados para enfrentar toda esta situación. Ojalá los países se prepararan y tuvieran ahorros, digamos, suficientes para poder ayudar a todo el mundo y a todas las personas. Sería fantástico. Sí, por supuesto, de todas formas. Y valoremos lo que tenemos, valoremos nuestro bello país. Creo que en este periodo de tiempo, desde el 18 de octubre en adelante, nos hemos dado cuenta también del país que hemos construido, que tanto nos ha costado. ¿De dónde salimos? Nosotros nunca fuimos un país con extremada riqueza, nunca fuimos un país rico. Siempre fuimos un país que vivió en la medianía para abajo, incluso en la pobreza por muchos años. Y a raíz del trabajo, del esfuerzo, el sacrificio de cada uno de ustedes, el país pudo salir adelante y romper esa mediocridad que lo tuvo atascado durante tantos años, de ser un país chato a ser un país mejor. ¿Falta por mejorar? Por supuesto que falta por mejorar. Este país aún es subdesarrollado, necesita mejorar 1.000.000 de cosas, partiendo por la educación, partiendo por la salud, pero lo más importante es mejorar lo que tenemos y no destruirlos para caer en la mentira del socialismo que, como siempre hemos dicho, lleva solamente al hambre, a la pobreza y a la miseria. Eso es, queridos amigos, ¿ok? Esa es la mirada que hay que darle y construir un país mejor para todos nosotros. Bueno, Rubén, ha sido un gusto compartir contigo este 5º capítulo de Red Nacional CLB. Dejamos a los amigos invitados para que compartan su opinión y su mirada respecto a la situación de la expropiación por parte de Navarro y la señora Camila Vallejo y respecto al fuerte crecimiento y al triunfo probablemente del rechazo del día de mañana. Nos vemos en una próxima, amigos. Nos vemos, amigos, que estén muy bien. Nos vemos, amigos, en una próxima acá en Red Nacional CLB. Que estén muy bien. Chao, amigos. CLB, conociendo la verdad.